Ok, bueno, chicas, pues muchas gracias por haber conectado. La idea es, ¿se acuerdan de la película que vimos de la sombra? La sombra va, de alguna manera se une, lo que vamos a empezar, la invitación es, vamos a empezar a leer el libro del lenguaje del cuerpo. El lenguaje del cuerpo es una lectura compleja, no sé si ustedes ya la comprendieron, pero es compleja porque obviamente hay muchos tecnicismos que tienen que ver con, por ejemplo, la teoría de Freud, ¿no? Entonces, como que hay que traer ya conocida la teoría de Freud, algunos términos terapéuticos que se utilizan dentro de la lectura, porque realmente es como más en ese enfoque, va haciendo ya un enfoque eh, perfilando para el terapeuta que se quiere dedicar más a, por ejemplo, pues a este tipo de técnica. La técnica es la psicocorporal. Entonces, la lectura del lenguaje del cuerpo es algo que está muy de la mano con lo que vimos de la sombra. Y ahorita les voy a compartir pantalla. Ya saben, al final, pues ya abrimos el espacio para preguntas, para respuestas y obviamente para hablar de más temas. Entonces, déjenme. Ok. Bueno, pues aquí tenemos, ¿de qué se trata? Vamos a través de la lectura y a través de lo que sería la bioenergética, es ir entendiendo esto que nos gustó, que nos sorprendió, que descubrimos de lo que es la sombra. Vamos a través de ambas posturas y reconociendo nuestra personalidad. ¿Qué es eso de la sombra? Para poder tener una mejor evolución y sanación con nosotras mismas. Y bueno, para las que no me conozcan o es la primera vez, pues ¿quién soy yo? Soy Liliana Saavedra y soy psicoterapeuta corporal de bioenergética. Obviamente, por eso las acompaño como que en estas lecturas. La cuestión de la sombra es primero entender que es toda, la sombra es todo aquello que nosotros reprimimos, negamos de nosotros mismos. Es aquello que me cuesta trabajo reconocer que tengo porque muy probablemente es algo oscuro. ¿Alguna vez te has sentido que te saboteas, que reprimes tus emociones, que sientes que hay emociones que te controlan y que tú no puedes dominarlas? ¿Te has cachado sintiendo enojos donde al final terminas sintiéndote mal diciendo, uy, creo que le dije palabras que no quería? ¿Te ha pasado que reaccionas de manera que no entiendes, que tú dices que yo quería decirle esto y a la mera hora no le dije? O hablé con la persona, le dije, pero después de haber hablado con ella, en mi mente todavía sigue diciendo, le hubiera dicho, es que mejor hubiera hecho. Bueno, realmente sanar es volver a nosotras mismas, sin miedos, sin culpa y con amor. La sombra me conecta con mis miedos y yo obviamente también con mis culpas. La sombra es las veces que has sentido algo dentro de ti que te ha frenado para avanzar. Estas veces que te has hecho sentir que te desconectas de tu cuerpo y de tus emociones. Esta manera en que reprimimos lo que sentimos, en lo que en algún momento de nuestra historia no nos dejaron expresar y comentar o manifestar, y sobre todo menos gestionar. La sombra es esta parte de nosotros que no nos permite fluir. Muchas veces nosotros podemos estar en este cotidiano de la vida tratando de hacer las cosas diferentes, pero después me puedo empezar a cachar al final del día que lo volví a hacer como antes, que dije hoy no voy a gritar, hoy sí me voy a reír o voy a manifestar más alegría, sin embargo, por alguna razón no lo pude hacer.
Entonces la sombra es todo aquello que rechazamos de nosotros y lo vamos a proyectar en nosotros. Una rabia descontrolada, pues es el miedo a que nosotros no podemos poner límites. La evitación de tener relaciones es el miedo a la intimidad. El perfeccionismo es el miedo al fracaso. La vergüenza, el placer, el reconocimiento de lo que yo soy, eso es como se va creando mi sombra. Tu cuerpo, acuérdate que va a guardar toda la historia, pero también tú tienes el poder de liberar. Si creciste volviéndote invisible, es muy posible que tu cuerpo se encoja sin que tú te des cuenta. Es muy probable que tienes una serie de posturas que tú no te percatas. Tú a lo mejor piensas que tu posición corporal, pues está bien, pero otras personas, cuando éramos chiquitos o adolescentes, generalmente las mamás decimos, pero párate derecho, ¿no? Bueno, y ya el adolescente o nosotros cuando éramos adolescentes como que nos molestaba. Claro, no nos dábamos cuenta que si éramos mujeres lo que queríamos ocultar, pues era el crecimiento de nuestros genes secundarios sexuales, ¿no? La aparición del crecimiento del seno. Y ya en los hombres, de alguna manera, también estaban en esta postura de, parece que me están confrontando a abrirme, pero a mí me da pena hablarle a los demás. Si tú reprimes el enojo, es posible que tu mandíbula esté apretada o tu espalda siempre esté tensionada. Si tú te has percatado de cómo está tu cuerpo, tu espalda, cómo estás sintiendo tus brazos, porque a lo mejor hay momentos en que dices, ay, amanecí con un dolor en tu cadera, en el talón, en la rodilla, en alguna parte de alguna articulación te está dando una información muy valiosa de muy probable de cómo tú estás sintiendo o de la historia que tú traes. Muchas veces en las familias que son extremadamente autoritarias o inflexibles, las articulaciones o las rodillas no te permiten tener ese doblez y el orgullo tampoco. Entonces, ¿cómo es que se introyecta o cómo es que se trabaja la cuestión de la sombra y la bioenergética? La bioenergética fue creada por Alexander Lowell. Alexander Lowell es discípulo de Wilhelm Reich. Ya les había hablado de Wilhelm Reich, que fue el precursor de crear la teoría de la caracterología. Alexander Lowen lo que empezó a hacer es que, bueno, Wright ya nos planteó cómo es esta caracterología, pero Lowen nos va descubriendo a través de su técnica y de su teoría que podríamos hacer una serie de ejercicios, de movimientos, de posturas que nos iban a permitir a liberar toda la tensión que traemos en el cuerpo para empezar a conectar con esta energía vital. La energía vital es esta primera manera que yo empecé a tener conexión con mi entorno, mi movimiento, mis capacidades de empezar a pedir o a dar, a manifestar mis necesidades, pero por alguna manera la forma en cómo fui criado, la forma en cómo muy probablemente pudieron suceder situaciones adversas que tampoco mis padres querían, pero no me pudieron prestar atención. Entonces viví cierto aislamiento, cierta ausencia de ellos, pues fue creando que esta energía vital se fuera apagando. Y fue porque yo estaba esperando, entonces yo manifestaba mi necesidad, pero esta no iba siendo cubierta. Y por lo tanto, pues yo otra vez, mi energía vital volvía a decir, oye, no, o sea, yo tengo derecho. Y ese derecho, pues otra vez no iba a ser cubierto. Y por una tercera, cuarta vez nosotros manifestamos nuestra necesidad. Y cuando descubrimos que no iba a ser atendida ella, pues fuimos apagando esta energía. Fuimos acorazando esta energía. Y la fuimos acorazando dentro de nuestro cuerpo. Todas las partes del cuerpo
ahí se encuentra energía bloqueada, energía que ya no pudimos liberar porque probablemente viví abandono, rechazo, o a lo mejor de alguna manera no me permitieron expresarme para descubrir mi autonomía, y esto se va a ver reflejado en tu cuerpo. Lo que propone Lowen es que a través de una serie de ejercicios, pues nosotros vamos llegando a recuperar esta energía. La libertad emocional comienza en tu cuerpo. Y bueno, desde este punto de vista, pues ya nosotros, de las que ya acompañaron la lectura de las heridas, pues vamos a entender que para las autoras, pues nosotros nos hemos familiarizado más con este término de la herida, del rechazo, del abandono, de la traición, de la humillación y de la injusticia. Para Wilhelm Reich tiene que ver con el esquizoide, el oral, el psicopático, el masoquista o el rígido. Y debemos entender que toda esta estructura o esta herida fue creando un bloqueo. No es nada más emocional, sino también corporal. Muchas veces nosotros podemos entender algunas cosas de lo que me pasa y decir, ok, perfecto, entonces perdono a mis papás o me libero de aquella situación mentalmente, pero si nosotros no estamos entendiendo bien cómo es esta estructura que es, voy a tener un tipo de defensa o de comportamiento. Y ese tipo de defensa o comportamiento es lo que le va dando sentido a mi vida, le va dando una explicación. Por ejemplo, si yo tengo la herida del rechazo, pues mi defensa o mi conducta va a ser que evado el mundo y sobre todo el espiritual. Yo me voy más por el mundo intelectual. La manera en cómo yo voy a poder ir compensando esto es que tengo que tener el pensamiento abstracto. Permítanme un segundito. Un segundito, un segundito. Que tengo una llamada y creo que está quedando claro. Un segundo, un segundo. Entonces, eso va a ser que yo le voy a dar prioridad a esto teniendo esta herida. ¿Cuál va a ser mi lección para aprender a modificar? Pues tengo que empezar a confiar en el mundo. Al vivir la primera, la confianza no es algo que pude desarrollar. Entonces, tengo que empezar a crear esta confianza. Y la confianza no nada más es empezar a decir, bueno, voy a creer en las personas. La confianza tiene que ver con que tú, la estructura de tu cuerpo, de lo que es el pecho, se abra, se expanda para que tú te sientas exhibido y puedas ofrecer ese amor. Obviamente que cuando tenemos esta herida, nuestra estructura de lo que es el pecho no se puede expandir, está totalmente contraído. ¿Por qué? Porque no confío. Enraizarme, poner la energía vital conectado con la tierra para manejar la realidad, no es algo que se me pueda dar de manera muy fácil. ¿Por qué? Porque al desconectar y no confiar, y tener totalmente querer, toda la energía la llevo hacia la parte de arriba de mi cabeza, o sea, toda la parte racional. No permito que la energía haga una conexión de mis pies hacia la tierra. Por eso el arraigo es algo importante que nosotros tenemos que hacer. En la estructura del oral o el abandono, lo que nos va sucediendo es que ahí acuérdense que hubo ausencia de los cuidadores. Y esta ausencia provocó que mi energía de alguna manera fuera teniendo esta necesidad de que me cubrieran.
mis deseos, pero como no se cumplió, entonces la energía se empieza a colgar. Y por lo tanto, una de las características o comportamientos es que constantemente estamos buscando aprobación. Aprobación de mis padres, aprobación principalmente de la mamá. Quiero que mamá me apruebe o que mi mamá reconozca o que yo, mira mamá, cómo soy perfecto o maravilloso, por lo tanto, ¿verdad que ya no me vas a dejar? Eso es la necesidad de la aprobación. Una de las compensaciones es que, como yo ando buscando esta aprobación, a la gente le voy mostrando una actitud de empatía, pero esa empatía no es espontánea ni natural. Esa empatía es a cambio de que tú te vuelvas mi aliado y que tú no me llegues a abandonar. Entonces, mientras tú me des esto, yo voy a ser muy empático con tus necesidades. Yo te voy a ayudar porque cuando yo necesite ayuda, así como yo te ayudé, voy a esperar que tú me ayudes. No es algo, un comportamiento auténtico, sino es la compensación. Tampoco es falso, sino es una sombra. Es esta manera en cómo yo trato el mecanismo de defensa de sobrevivir para el mundo. ¿Qué es lo que yo tengo que tener como lección de vida? Apreciar que yo puedo tener una conexión de la abundancia. Cuando yo tengo abandono, yo tengo muchas carencias. Por eso es importante que yo vaya aprendiendo a tener abundancia, reconocer que alrededor de mí hay abundancia y que obviamente con el tiempo voy a empezar a hacer esta empatía y este apoyar a los demás sin esperar algo a cambio, sino yo ya no estoy esperando que tú me des, yo ya me di cuenta que puedo dar y por lo tanto si tú tienes una necesidad, este apoyo y esta ayuda va a ser más genuino, más empático, más de corazón a corazón. En el psicopático, en la traición, es tratar de dominar, de controlar el miedo y el control. ¿Por qué? Porque obviamente yo no reconozco la actitud más natural de los cuidadores, sino más bien dicho, ellos hicieron una serie de acciones o actitudes manipulatorias donde yo te obtuve cosas a partir de que yo hiciera una recompensa. Y entonces, pues aprendo a que los demás van a hacer cosas porque les voy a dar una recompensa, pero simplemente es un medio de chantaje. Entonces, pues de alguna manera tratan de tener este liderazgo y esta fuerza y esta lealtad, pero sigue siendo la sombra. Desde la sombra, no es algo auténtico. Es lo que yo utilizo para enganchar a la gente y poder cubrir mi necesidad. ¿Cuál es la lección de vida que yo tengo que tener para empezar a eliminar la sombra? Pues tengo que aprender a confiar en los demás, evitar el miedo y empezar a reconocer que sí es cierto que el mundo tiene algunos momentos inseguros, pero que a partir de reconocer tus capacidades, puedes aprender a empatizar y ser amable con los demás. Una de las características es reconocer que también los otros tienen capacidades, no nada más tú. Cuando estamos en este tipo de sombra, pues obviamente yo digo que yo soy muy capaz, pero siempre minimizo la capacidad de los demás. La minimizo porque es la forma en cómo yo utilizo el chantaje, esta forma de control, chantajeando para que los demás hagan lo que yo quiera. Muchas veces hay mamás que hacen esto. Y muchas mamás del tipo de antes utilizaban esta manera. Cuando sentían que, por ejemplo, la pareja no estaba presente y los hijos varones iban creciendo, de alguna manera les decían, es que tú eres el hombre de la casa, o que de alguna forma se fue el papá, por las circunstancias que haya sido, el papá decide retirarse y ya no seguir con el compromiso de seguir echando adelante a la familia, pues entonces la mamá, al sentirse
tan vulnerable, empezar a utilizar a los hijos para sentir esa fuerza que creía ella que no tenía. Pero muy probablemente es porque ella tenía otra herida y entonces la compensación fue empezar a hacer esto. No necesariamente a lo mejor ella tenía esta característica de la traición o de la psicopatía. De alguna manera, pues la traición del marido de que, oye, ya no estás cumpliendo con lo prometido, pues sí le hacía que empezar a decir, ¿de dónde entonces busco quien me apoye, quien me sostenga? Por eso es importante que desde ahí tenemos que aprender a empezar a tener, por ahí tenemos un micrófono abierto. Entonces tenemos que ir aprendiendo a sostenernos con los dos pies, a arraigarnos para encontrar nuestra fuerza interior y obviamente desde ahí, desde esa seguridad, poder conectar con los demás, poder reconocer que así como yo puedo tener grandes acciones o actitudes de liderazgo, también los otros lo pueden tener y tener la empatía o la humildad tiene que ver con que no tienes que humillar cuando tenemos esta herida, la gran mayoría de las veces en el chantaje está la humillación, está el que tú no vales nada, es que tú no puedes sin mí, es que de veras ustedes son, si yo no existiera, bueno, ustedes son, todos estos términos descalificativos, pues tienen que ver con esto. Acuérdense que otra de las características tiene que ver el masoquismo, que tiene que ver con la humillación, que es aguantar a cuesta de lo que sea el tener contacto con nosotros. Lo que son mis deseos, lo que son mis anhelos, no los puedo reconocer, porque de alguna manera todas las necesidades me las cubrieron antes de yo descubrir que tenía una necesidad o cuando tenía la necesidad no me llevaron o me acompañaron a que yo desarrollara la capacidad de cubrir mi necesidad. Entonces, obviamente, no tengo la fuerza de voluntad porque alguien lo hacía por mí. Entonces, ¿yo por qué me tengo que esforzar? Probablemente esto queda muy claro en los niños cuando les decimos, pues esfuérzate y les cuesta trabajo hacer esto. Pero es porque muchas veces la historia es que cuando ellos fueron muy pequeños, todo les resolvían papá y mamá en aras del amor, en aras de, por falta de conocimiento. No, 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 yo le abrocho el suéter, yo le pongo sus zapatos y no le permití que él desarrollara esto. Ser persistente tampoco es algo, porque si no me dejaban que yo descubriera que podía realizar algo y si no me salía, pues obviamente hay que estar con el ensayo y el error, el ensayo y el error. Pero si yo vivía en un ambiente de sobreprotección, pues yo no podía estar haciendo este ensayo y error, simplemente no lo realizaba. De ahí surge en mí la poca fuerza que pueda tener en mi cuerpo. La paciencia y la fidelidad es algo que voy a tener, pero no volvemos a las sombras o estas actitudes donde no es algo espontáneo y natural, sino yo te puedo dar eso a partir de cubrir una necesidad para que tú también me sigas dando un trato o yo pueda seguir experimentando las sensaciones que tuve. Entonces mi cuerpo no tiene la suficiente fuerza para pararse o para sostener esta persistencia. Y por eso de ahí que lo único que puedo hacer es aguantar, no tener fuerza para poder lograr cosas si no tengo un cuerpo grueso para poder aguantar situaciones de la vida. Lo que yo tengo que aprender a permitirme es a ser libre, a salir de mis límites, porque todo eso me fue provocando un tipo de límite. No me esfuerzo, no me gusta esto de la ley del esfuerzo, sino todo lo contrario, la ley del mínimo esfuerzo, porque así yo puedo manejarme en el mundo. Romper con esos límites es salir de eso y decir, me tengo que esforzar para poderlo lograr. Y yo obviamente desde ahí tener paciencia. Cuando yo tengo este tipo de herida, muy probablemente el enojo y la intolerancia es algo que voy a tener contacto muy seguido, pero va a ser
de la siguiente manera. Yo voy a tolerar muchas cosas, pero va a haber un momento en que voy a reventar, voy a explotar. Y después vuelvo a regresar a este ciclo. Vuelvo a aguantar un montón de tiempo muchas cosas y después voy a explotar. No tengo esa capacidad clara para poder decir las cosas que no me gustan, lo que no me parece, sino más bien dicho, yo siempre estoy en una actitud de fidelidad diciendo que todo está bien, cuando en el fondo no. Hay cosas que yo no manifiesto mis verdaderas necesidades porque siento que no van a ser escuchadas, porque de alguna manera traigo esta coraza, esta sombra de tener que aguantar y someterme a las situaciones. Y bueno, posteriormente vamos a tener lo que sería la herida del rígido. Esta herida, bueno, más bien dicho, la caracterología del rígido, que es la herida de la injusticia, pues tiene que ver con esta desconexión de sí mismo, el creerme no tan capaz en muchas cosas, porque acuérdense que de alguna manera yo no pude abrir mi corazón, no pude demostrar que a pesar de que yo podía tener algunas cualidades, al final no pude conquistar ese gran amor que yo tuve cuando era pequeño, que era el cariño de mamá o de papá. Entonces, como no lo pude conquistar, yo cerré mi corazón. En ese momento todo lo puse, me cerré, me acoracé, porque dolía mucho ese primer desamor. Y yo, obvio, mi corazón no es algo que me permita tener contacto con los demás. Entonces puedo ser muy productivo, puedo ser muy práctico y aparente muy equilibrado, pero me cuesta trabajo conectar con mis emociones. No me lo permito. No me gusta mucho hablar del sentir y ya al contrario, siempre digo que eso de hablar del sentir, de lo que las personas están manifestando, es una pérdida de tiempo. Una de las lecciones que voy a tener que trabajar para aprender a liberarme y aprender a abrir el corazón, que es una de las tareas más difíciles, es el reconocer que soy imperfecto, que la perfección no me lleva a descubrir mi auténtico yo, que poder sentir y aprender a ser humano es uno de los grandes retos, pero no nada más conmigo, sino también con los demás. Y lo más importante es comprender y resolver ese complejo de Edipo para poder en la vida adulta tener esa entrega amorosa, no ser frío ni ser distante y poder manifestarle a alguien la gran emoción que tengo o que siento cuando estoy a su lado. Muchas veces hay momentos que en la pareja, cuando fuimos novios, esto de alguna manera se manifestaba, pero cuando estamos casados, pues se cerró y ya de repente era así de, pues ya estamos casados, que como, ¿qué más quieres? Ya me casé contigo. Es que no me das detalles, pero ¿qué detalles quieres si ya fuimos a comprar la despensa? O cuestiones donde se pierde que también para el otro el sentirse visto, reconocido, valorado, con contacto, es algo que no se puede hacer. De la estructura corporal de Owen y de Wright, pues ellos nos van poniendo de manera más centrada los aspectos generales, el enfoque donde está la sombra. Las características de esa sombra, por ejemplo, nos pone que el esquizoide, donde está la sombra, es en la parte mental. Por lo tanto, es muy probable que en esa área se encuentren los bloqueos. En la cabeza tiende a verse más pequeña porque está bloqueada de alguna manera, no permite el desarrollo, porque nada más lo importante es pensar. La cara de alguna forma va mostrando un tipo de máscara donde no estamos viendo a este ser auténtico. El cuello puede manifestar una forma larga, pero a veces más exagerada. ¿Por qué? Porque los músculos están tan tensos, que es lo que no permite la entrada de lo que pienso con lo que siento. Entonces, en esta área del cuello, pues está muy estructurado o está bloqueada ahí la energía. Reconocer que en la espalda no hay una movilidad de los omóplatos,
la parte asimétrica y frágil de esa espalda. De alguna manera el tórax, la parte de enfrente, que es una unión entre lo que sería el pecho y un poquito abajo antes de llegar al diafragma. Contiene poca fuerza, es plano y a veces hay algún tipo de cavidad. Cavidad es que hay un hueco. Hay ciertas personas que en esta área se les llega a hacer un hueco y bueno, no se ve tan estético. Yo tuve dos personas, mujer y hombre. Una no fue mi paciente, más bien dicho, yo siendo adolescente conocí a esa persona, mujer, que tenía ese hueco. Y yo decía, qué raro, nunca había visto ese hueco. Y con un adolescente que lo conocí siendo niño, pero posteriormente se fue adolescente. Le costaba mucho trabajo, obviamente, demostrar salir a las albercas o hacer un tipo de este tipo de ejercicio, porque tenía ese hueco que él obviamente se sentía incómodo. Sus brazos se vuelven muy largos y parece que están pegados al cuerpo, o sea, no están tan abiertos de alguna manera, están pegados al cuerpo. ¿Y por qué están pegados al cuerpo? Porque esta caracterología, acuérdense que no logra hacer sentir el derecho a existir. Entonces me pego al cuerpo para que yo no ocupe mucho espacio. Como no tengo derecho a existir, no ocupo mucho espacio. Entonces por eso es que está el cuerpo como muy junto, muy pues muy estrecho. Nuestro abdomen, que es el diafragma, pues está bloqueado y obviamente es duro y tenso. En esa parte de ahí, las personas, si en el cuello es el primer puente que está bloqueado, posteriormente lo que es el diafragma es el siguiente puente para conectar con emociones, como la que tiene que ver con el enojo, que tiene que ver con todo el proceso de aprender a perdonar, a soltar, a no tomarse las cosas tan en serio, porque el diafragma es un músculo que se encuentra abajo de los pulmones, que si está rígido no permite el que yo pueda sentir. Entonces, por eso ahí hay un bloqueo. La pelvis es muy estrecha y bloqueada. Aquí, bueno, así tal cual lo manifiesta siempre Ray. Y luego el culo apretado, o sea, de alguna manera la parte del glúteo no es algo que esté suelto, sino está todo contraído. Las piernas son flacas, con tensiones profundas y rodillas inseguras. La inseguridad tiene que ver con la cuestión de la confianza. Y los pies son cóncavos, vueltos hacia afuera, para poder equilibrar toda esta tensión. De alguna manera, la compensación la estoy haciendo con mis pies. En la parte del oral es el aspecto afinado, sin mucha carga energética. Acuérdense que en esta parte, pues nos está faltando, que es la herida, ¿se acuerdan del abandono? El centro principalmente es esta emoción de que me siento abandonado, de que me dejaron sola, sola. Los ojos son expresivos y grandes y boca grande. Esta parte es que cuando ustedes han visto una imagen de ternura, los ojos son grandotes, ¿no? Y un poco caídos. Pues así generalmente cuando tenemos esta personalidad se hacen los ojos. La boca grande, pues precisamente por la gran capacidad de hablar, porque en este hablar es la manera en cómo yo voy enganchándome para estar colgándome de las personas. El cuello sigue siendo alargado, con poca musculatura y tensión. Cuando tenemos este tipo de carácter, no hay mucha fuerza, estos son músculos muy blandos. La espalda es estrecha y se le marcan los omóplatos. El tórax es estrecho, con costillas blandas y tórax inmóvil. Los brazos son largos y débiles, como si la persona cuando se para están sueltos, porque como no hay fuerza, como que se le mueven. Cuando dice aquí del mono, pues es porque si ven un mono, el mono se mueve de esa manera con sus brazos. Y al mismo tiempo, el arco en la cuestión de los brazos, tienen un arco que va permitiendo desde arriba del hombro hasta la mano, forman un arco como estuvieran colgados.
El abdomen, el vientre es abombado, flácido y blando y vacío. Toda la parte, cuando nosotros tenemos esta sombra, tiene que ver que de alguna manera son cuerpos que parecen más infantiles. Por eso es que todo es muy blando, como cuando somos niños, así es nuestro cuerpo. La pelvis es pequeña y hacia adentro, el culo un poco caído. Las piernas son alargadas, enjuntadas y las rodillas hacia atrás. Si han llegado a ver personas que cuando se paran derechas y se van hacia atrás, bueno, es porque no me puedo sostener por mis propios pies. Por eso las rodillas se van hacia atrás, es un síntoma de que no me estoy pudiendo sostener. Y los pies son planos, pequeños, dedos en forma de garra. Pues tiene que ver con la manera en cómo yo me tengo que ir apoyando. El masoquista son voluminosos, tanto en la parte posterior como en la parte inferior. En algunos momentos la piel se oscurece y ya hay una contención energética. La piel que se va oscureciendo tiene que ver porque de alguna forma la compensación que va haciendo el cuerpo a veces no me permite hacer ingerir alimentos más de fibra y me lleva más a consumir alimentos de carbohidratos y azúcares y en ocasiones empiezo no necesariamente a tener diabetes, pero sí me cuesta trabajo porque mi consumo es más calórico y entonces obviamente la insulina le cuesta trabajo y por ahí puede presentarse muy seguido la resistencia a la insulina. El centro es la acción, o sea, no me puedo mover porque acuérdense que cuando yo era pequeño, pues todo lo hacían por mí. Su cabeza es la expresión bondadosa, ojos grandes y tristes, cara de torta. Bueno, la cara es porque es redonda, ¿no? La cuestión de la cara. El cuello es fuerte, corto y ancho para poder sostener. Y al mismo tiempo esto no quiere decir que tiene capacidad de habla, sino ese cuerpo ancho, de alguna manera ahí existe un primer bloqueo para poder manifestar mis necesidades. La espalda es chepa y muscular, densa y desarrollada espalda de carga. Quiere decir que es como si fuera la coraza de una tortuguita. Algunas veces la espalda es así, no logra ser recta, sino es abombadita. El pecho es tipo tonel, tórax muy grande, brazos grandes y manos fuertes. Abdomen redondeado, blando y prominente. Mucho de estas características del cuerpo es para poder hacer el sostener o aguantar de la vida. La pelvis prominente y hacia adelante. Esto quiere decir que se avienta más hacia adelante. El glúteo no es hacia afuera, sino es hacia adentro, porque es la manera en cómo ahí se provoca otro bloqueo en la parte de lo que serían los esfínteres, específicamente la defecación, porque de esa manera se hace un bloqueo en el cuello, en lo que sería la glotis y en la parte anal, que es lo que hace que se vaya acenchando los cuerpos. Las piernas son robustas, resistentes y piernas poco ágiles, ¿no? Es gente que no necesariamente es muy veloz. Sus pies son anchos y grandes y suelen ser a veces planos. El psicopático, pues tiene que ver con esta parte que es ancho en la espalda y estrecho en su cintura. Recuerden que en esta la energía en ocasiones puede ser de arriba muy ancho y de abajo más angosto, o viceversa, de abajo muy ancho y de arriba más angosto. Esto es porque, bueno, pues viene el tratar de tener un control y no logro conectar con lo que pienso y con lo que siento. De alguna manera, esta emoción y de lo que siento es más de la parte de la cintura. La parte del placer no es algo que yo pueda conectar con la sexualidad, es algo que está bloqueado porque obviamente yo necesito tener energía en otros lados para lograr hacer esta actitud de manipulación.
La expresión tiende a ser de un tema de la expresión de su cara dura, la mandíbula rígida, la mirada seductora, pero con control. El cuello, bueno, pues es un cuello eloide y tensionado. En la nuca, en la columna y en la parte de atrás, la parte de lo que es la nuca casi no está tan desarrollado, sino está como plano. ¿Por qué? Porque, bueno, pues no se permite el desarrollo de esta parte del equilibrio. Y bueno, tenemos lo que es la espalda, son cordetes duros y ambos lados de la columna. De alguna manera, su espalda es rígida, pero estrecha, está permitiendo mucha rigidez en la parte de atrás. El tórax es plano y en forma de V, y la armadura es en sus hombros y el bloqueo del diafragma. Sus brazos son fuertes y el abdomen es un flujo energético cortado del abdomen, plano y fuerte. Ay, permítanme. Y nos quedamos en lo que es la parte de la pelvis, es estrecha en proporción al pecho, la pelvis en ligera retorsión de nalgas duras. Parece que no hay mucha conexión con el placer porque no me lo permito. Yo no puedo conectar con el placer porque lo que yo tengo que hacer es control. Y tener placer es perder ese control. De alguna manera las piernas son firmes, pero con potencia y ágiles, pero les dificulta mucho el arraigo. No pueden arraigarse porque toda la energía está arriba o está abajo, pero está estancada. Y en lo que se refiere a los pies, tienen un arco en el pie, pero este está muy elevado, también por eso no pueden tener muy buen arraigo. El rígido, en lo general, está bien proporcionado, su coraza es muscular, pero también llegan a ser mentales. Mentales es para no sentir. Su cara y su mirada son expresivas, cabeza muy erguida. El cuello es una tensión de cuello largo, porque soy rígido. Su espalda es muy recta, es marcada, con una hipertensión y con gran rigidez. Su tórax es duro, armónico y el diafragma extenso, pero no bloqueado. Sus brazos llegan a tener brazos y manos bien cargados de energía porque pues ahí está la rigidez. Su abdomen no logra tener tensión, sino simplemente está duro. La pelvis está echada hacia atrás y las nalgas sin tensión. De alguna manera el glúteo se desarrolla hacia atrás, pero no necesariamente estás conectando para la atracción sexual. Hay una parte contradictoria donde el glúteo hacia atrás y desarrollado me está diciendo que estoy teniendo ese deseo, pero no conecto con él. Simplemente lo niego porque me es difícil conectar desde la emoción. Entonces esa parte se desarrolla, hay glúteo, pero no es conectando desde mi sensualidad y sexualidad. Las piernas son acampanadas con sus rodillas un poco hacia atrás. Y lo que es su pie, pues es una pisada fuerte. Generalmente el arco está bien hecho, pero como está todo rígido, no logra tener esa conexión con el arraigo. Y bueno, pues es igual estar hablando de las estructuras del carácter que nos va sucediendo, los traumas, las pautas, la sexualidad, la falta de miedo, el derecho de exigir, las quejas y las decisiones negativas, así como la cuestión de mis necesidades. El esquizoide, pues si yo tengo interrupción en el momento del desarrollo, pues es que fue antes de nacer o en el nacimiento. Mi trauma es la madre hostil. De alguna manera, mamá no conectó con ese embarazo. El aspecto de la pauta es conectarse. Su sexualidad la tiene para sentir vitalidad, pero tiende a usar mucho la sexualidad de fantasía. Y ahorita les digo dónde lo vamos a ir viendo de manera más clara. En la parte esquizoide, la falta, ¿qué es lo que le está teniendo? Tiene mucho miedo.
Su derecho que exige es ser y existir. Acuérdense que viene de alguna manera el mensaje, no tienes derecho a existir. La queja es que le da miedo y la ansiedad es algo muy constante. Las decisiones negativas se le llama esquizoide porque parece como el esquizofrénico, está fraccionado, por eso es que se usa, porque no queda claro lo que siente con lo que piensa. Hay algo que está ahí fraccionado, pero no se da cuenta. Y sus necesidades, pues obviamente tienen que ver con el querer reforzar los límites. En el oral, la interrupción fue en el desarrollo de la lactancia. El trauma es el abandono. La pauta es mantenerse. Su sexualidad, sexo para intimidar y contacto, pero, o sea, intimido para poder crear un contacto y poderme colgar contigo. Su falta tiene que ver con la codicia. El derecho que exige ser alimentado y satisfecho. La queja, pasividad, fatiga, o sea, es como un pasivo agresivo. La decisión negativa sería, haré que me lo des. De alguna manera, cuando tenemos muy fuerte esta caracterología, pues estamos haciendo como cosas para que tú me lo des. La necesidad, las propias necesidades y el mantenerse sobre sus propios pies. El psicopático, donde fue la interrupción en su desarrollo en la primera infancia, su trauma, la seducción y la traición. La pauta, superarse. La sexualidad, fantasía homosexual, hostil y frágil. La falta, la desconfianza. El derecho que exige ser apoyado y alentado. Las quejas, sensación de derrota. La decisión negativa se hará a mi voluntad y la necesidad es confiar. El masoquista, donde fue interrumpido su desarrollo en la fase de autonomía. El trauma, el control al alimento y la excreción. Todo esto se fue forzado a hacer cosas que él no quería, pero lo obligaron a hacer. La pauta, encerrarse en sí mismo, sexualidad, impotencia y pornografía. La falta del masoquista es el odio. O sea, no se lo permite, aunque es algo muy fuerte, no se lo permite decir, sí, 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 me caes mal o te odio, pero es un constante tener ese sentimiento ahí atrapado. El derecho que exige ser independiente. Su queja, la atención. Decisión negativa, adora lo negativo, pesimismo. Y la necesidad de ser firme, libre y abrirse a las conexiones con los demás. El rígido, donde fue interrumpido su desarrollo en la pubertad. Su trauma, rechazo a la sexualidad y traición de corazón. La pauta, retroceder. La sexualidad, el sexo despectivo. La falta, el orgullo. El derecho que exige tener sentimientos, amor y sexo. La queja sin sentimientos, decisión negativa, no me rendiré. Y la necesidad es conectar el corazón con los genitales. Y bueno, todo esto es que en la lectura del cuerpo vamos a estar aprendiendo a identificar o dentro de la lectura, perdón, es de lo que nos va a estar hablando Rowe. La lectura del cuerpo nos va a ir explicando cómo es que se está dando estas pautas y vamos a ir entendiendo por qué, por ejemplo, si es importante aquí la sexualidad. Aquí vamos a hablar mucho del tema de la sexualidad porque esta teoría fue creada de Lowen, es discípulo de Reich. Reich es discípulo de Freud. Y entonces la base de todas estas teorías, pues obviamente es la de Freud. La de Freud que nos habla de que existe un desarrollo sexual, pero que él nada más se limitó a eso, que a través del desarrollo de la sexualidad fue como se fue creando las personalidades. Y Ray fue más profundo a decir, el cuerpo se acoraza a partir de la falta de conexión con esta sexualidad. Y Lowen dijo, bueno, sí, tenemos estas corazas, pero ahora, ¿cómo las liberamos? Y entonces la propuesta de Lowen es empezar a poner esto. Y yo les quiero invitar, yo les decía que iba pensando en toda esta manera de cómo nosotros podemos sanar, y yo las quiero invitar a que
vamos a hacer la lectura del lenguaje del cuerpo de Lowen y ya esta va a ser todos los jueves y va a ser de manera gratis. Todo el mundo puede entrar a la lectura del cuerpo. Pero el trabajo de bioenergética es esto que vamos leyendo, lo vamos a ir aterrizando cuando decimos, vamos a hablar de tal caracterología. El domingo vamos a estar haciendo ejercicios de la teoría de Lowen, de la bioenergética, para empezar a liberar esta parte, para desbloquear la energía y tú puedes conectar más con tu cuerpo. Este trabajo, si es totalmente este trabajo, es estar haciendo ejercicios y lo vamos a realizar por 9 sesiones. Ese sí va a tener un costo. Es un costo de $147, pero podemos hacer que si tú lo haces en un solo pago, pues son 137, o lo puedes hacer en 3 pagos de $49 cada pago. Recuerda que la libertad emocional comienza en tu cuerpo. Y pues muchas gracias y pues ahora sí. Ya se conectó de mi vida. No me contestaba si yo voy a hacer. Y ¿cómo se llama? Pero bueno, chicas, preguntas, respuestas. Acuérdense que vamos a empezar a conocer un poco más. Vamos a poder conocer un poco más. Ustedes ya conocieron como la parte práctica de esta parte. La lectura del cuerpo nos lleva a ir un poco más a la teoría. Por eso es que también es muy difícil esta lectura porque les decía, un principio es como más desde el enfoque terapéutico. En estos días, el jueves, podemos empezar a compartir lo que serían los links para quien desee participar los domingos y conocer y experimentar cómo desde la bioenergética también puedes empezar a descubrir y sobre todo empezar a identificar tu sombra. La sombra no es algo que tiene que desaparecer. La sombra es algo que tú tienes que reconocer y la tienes que ver para poderla manejar, para poderla controlar. Y entonces, acuérdense que la invitación a la lectura del cuerpo va a ser una invitación totalmente abierta para todos, porque es una lectura realmente muy compleja y mucha gente tiene derecho a que se les traduzca esta lectura, ¿no? Lo que yo hago generalmente es la traducción de la lectura, porque sí tiene su parte compleja. Y a partir de eso, si tú dijeras, oye, ¿cómo es esta parte de la coraza? Que a través de la bioenergética con ejercicios de respiración y de algunos movimientos que vamos provocando tensión, después viene la liberación de tu emoción para que vayas empezando a conocer tu sombra y acuérdate, la sombra no desaparece. La sombra es que la conozcas, la reconozcas, te abraces con ella y después tengas una gestión de tu sombra. Pero obviamente teniendo una coraza más flexible y libre, pues vas a poder tener esa gestión con tu sombra. Pues esa es la invitación y esa es la técnica de la bioenergética. Dudas, comentarios, chicas, pues adelante podemos abrir el micrófono.